Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, media semana laboralmente hablando. Miércoles 15 de junio del año 2022. Voy a comentar con usted algo hoy, que lo he venido pensando desde hace no pocos meses. Es más, tengo la impresión, aun cuando lo había dejado eso en el cuarto de los tilichis, que desde el principio mismo de esta administración se estaba llevando a cabo, quizá sin advertirlo, un poco de manera silenciosa, un efecto perverso en la conducción de este gobierno. Dejé eso un tiempo, regresé, otros temas que eran de coyuntura hicieron que dejara también aquello. Sin embargo, hoy ese tema ha brotado frente a la gravedad de los problemas que enfrenta no solo el país y su estructura económica, sino también los principales socios comerciales nuestros, que serían Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, España, China, Japón, Corea, Taiwán, y probablemente pudiéramos incluir algún otro país europeo. Pero básicamente los que comenté son con mucho nuestros principales socios comerciales y también las principales fuentes de inversión extranjera en México. El problema al que me refiero es la frivolización de la política mexicana. Si bien la clase política no se ha caracterizado desde siempre por privilegiar los temas profundos, los temas centrales de la economía, de la política, de lo social, porque la clase política siempre ha buscado evadirlos, irse un poco por las ramas. Sin embargo, a partir de la apertura comercial, cuando nuestra economía debió abrirse y nos incorporamos a la globalidad, y a partir del 1 de enero del 94 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, y hace 3 años, o un poco más de 3 años, actualizado de NAFTA a TEMEC. Pero decía pues que esa forma de ver los problemas de nuestra clase política tendía siempre a minimizarlos, o cuando no a minimizarlos, hacerse como que no existían. Esa forma de manejar la política o de conducir la gobernación no es nueva para nosotros. Hemos padecido, como decía, durante decenios ese afán de hacer como que nada sucede en México. Pero con este gobierno las cosas han llegado a un extremo verdaderamente peligroso. Me explico. Si usted toma un medio de Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Alemania, Inglaterra, o sea, el Reino Unido, Japón, Taiwán, Corea, va a encontrar usted que el tema central que se discute en cada edición de esas publicaciones, y no estoy añadiendo revistas como The Economist, por ejemplo, el tema central o el tema más importante al que le prestan atención es la elevadísima inflación y sus efectos, ya no a mediano plazo, sino incluso a largo plazo. Cuando uno pues observa eso, lee detenidamente las medidas que está tomando en cada país el Banco Central, o en Europa el Banco Central Europeo, y en Corea, en Japón, en Taiwán, Canadá, en Estados Unidos la Reserva Federal, frente a ese flagelo económico que es la inflación, aquí el bulto, nuestro presidente, prefiere andar en lo frívolo,
andar en cosas que rayan, deje usted lo superfluo, casi en lo estúpido. Es increíble cómo están dándose las cosas frente a nosotros, los problemas agravándose en todos sentidos en México. No nomás la inflación, sino la rijosidad en el ambiente político, la politización de la justicia o la judicialización y esas venganzas absurdas violando la ley, o esos intentos de promover a personajes mediocres frente a una candidatura que prácticamente falta 1 año y 6 o 1 año 7 meses en que se definan y se registren esas candidaturas. Y los problemas, repito, agravándose. Eso, aun cuando nos neguemos a aceptarlo o aun cuando andemos en esa borrachera de lo frívolo, de lo secundario, de las minucias, los problemas siguen agravándose. Por desgracia, los mexicanos, en un número elevadísimo, más de 30 millones, los ciudadanos, decidieron hace prácticamente 4 años que el peor de los candidatos que estaban compitiendo debía ser el que triunfara. Decidieron entregarle su voto en una plena inconsciencia, no porque no tuvieran la inteligencia necesaria, sino porque el ciudadano mexicano ha sido educado para no analizar, para votar de manera mecánica, inercial, casi sin prestarle la mínima atención al hecho de por qué se estaba votando por esa persona y ese partido. Hoy las consecuencias están ahí. La frivolidad, el endiosamiento de lo superfluo, de lo que es mínimo, en contra de una política objetiva, de al menos hablar de los grandes problemas que tenemos ahorita. Y la gente, por utilizar una palabra que pudiere coloquialmente decir mucho, lo correcto sería quizá grupos amplios de la sociedad mexicana, como solemos decir coloquialmente, en la baba. Cuando no es el fútbol, es el pleito contra los partidos, las muestras absurdas donde 3 mediocres se lanzan en pos de una candidatura que quién sabe si les llegare a tocar. Y por sobre toda esa mediocridad y esa frivolidad, la presencia total, omnipotente del bulto sobresale. Tal parece que durante esta administración es casi pecado mortal atreverse a señalar que hay problemas graves que estamos dejando de lado para que se agraven día con día. En nuestro país no es solo la inflación la que es un problema grave, sino que estas amenazas o este porcentaje de 50-50 de que en Estados Unidos entrar en un periodo recesivo, para nosotros sería, si no mortal, casi mortal en términos económicos. Y no le prestamos atención. Pero no le prestamos atención no solamente Morena, allá el Verde y el PT, quién sabe qué estén haciendo. A medida que se vaya acercando la elección del Estado de México, van a salir y a ver qué pepenan ahí, a ver con cuántos millones les tiran, pero ahorita desaparecidos completamente. Y en el caso de los 3 partidos aliados en la Alianza Va por México, perdiéndose a querer y no también en lo superfluo, obligados en un determinado momento por el ataque abierto, franco, para desarticular esa alianza y para también degradar o denostar hasta llevarlos a la nada a sus dirigentes. En esas condiciones dice uno, o pregunto yo, ¿por qué somos así?
no nos interesa realmente que algo se está cocinando en el mundo en materia económica, específicamente en una elevada inflación y sus consecuencias. El alto nivel inflacionario en los alimentos, en artículos básicos, puede generar un grave problema de inestabilidad política en México. Recuerde usted allá por enero, febrero del 2017, con aquel aumento de los precios de las dos gasolinas y el diésel, lo que ocasionó. Algunos dicen, es que fue manipulado eso, Ángel. Sí, posiblemente, no discuto eso, pero la gente que estaba viendo ese desastre, empresarios extranjeros, no se dejaban llevar por eso, decían, en México algo grave está sucediendo. Y prácticamente 5 años después, 5 años y medio, la confianza casi ha desaparecido en los centros financieros internacionales. La inversión extranjera, digan lo que digan estos que mienten manipulando las cifras, México no es hoy un destino atractivo para la inversión extranjera directa. ¿Y qué hace la clase política? Regodeándose en ese océano de frivolidad, de lo secundario, de lo nimio. Y alguien dice algo. Los partidos de la oposición, PRI, PAN, PRD, pues lo que pasa es que se andan defendiendo, en el caso del PRI, de la embestida de López y los suyos para acabarlos ahorita antes de la competencia real el año 2024. Esto podría yo decir que es prácticamente una situación de locos, porque no se puede explicar de otra manera que mientras las economías con las cuales tenemos una interdependencia, particularmente Estados Unidos y quizá Canadá, resulta que están con una gran preocupación, su clase política y su Banco Central tomando medidas, si no desesperadas, pero sí dolorosas. En este caso, el Banco Central, el Banco de México, está en una línea clara de combatir la inflación con los elementos que tiene. La tasa de interés interbancaria y la masa monetaria o la base monetaria, que es, en un momento vamos a llegar a eso, sacar liquidez de la economía para reducir el peso o la gravedad de estas presiones inflacionarias. ¿Y qué es lo que queda después de ver esto, después de leer la prensa internacional? Una gran preocupación por la conducción de este gobierno del bulto. Tal parece que su nivel de retraso mental o de locura o de esa actitud de estar fuera de la realidad nos lleva de una manera más acelerada a la crisis económica. Quizá no se dé de aquí a junio del año próximo, cuando es la elección en el Estado de México y Coahuila, pero a partir de la segunda, tercera semana de junio o de julio, posiblemente esta situación que ahorita esta gente está tratando de ocultar les estalle en la cara y por ende, en consecuencia, también a millones de mexicanos. Yo le pediría a usted que dentro de este ambiente de frivolidad, de andar en el mitote, en el chisme, en lo banal, piense por favor en la gravedad de la situación que estamos enfrentando. Espero que mis palabras tengan eco y usted tome en cuenta que la gravedad es lo que está ahorita definiendo nuestra situación económica. Muchas gracias y lo espero mañana jueves aquí en este espacio donde no se elude tratar los temas centrales del país, la mañanera de Ángel. Hasta mañana.